Hola estudiantes de segundo de secundaria, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda clase del segundo trimestre. En esta oportunidad vamos ya a empezar un tema nuevo. Este tema lo estamos poniendo como el segundo tema del segundo trimestre. El primero vamos a tomarlo desde los antónimos. Como ya les había mencionado en las clases pasadas, vamos a empezar el segundo trimestre con el tema de los antónimos, ¿ya? Como ya lo terminamos, ya lo concluimos, ahora vamos a empezar con el segundo tema. El segundo tema se llama palabras homónimas, ¿sí? O los homónimos. Los homónimos son palabras, ¿sí? Ahora, ¿qué son estas palabras? Las palabras homónimas también se las conoce como palabras homógrafas. Estas palabras son aquellas que tienen una idéntica pronunciación, pero se van a escribir de una forma diferente. Y sus significados también van a ser diferentes, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a utilizar palabras, letras o también llamados consonantes que van a permitir que tengan esta característica las palabras homónimas. Es decir, ¿qué característica? Que van a sonar, van a permitir un sonido igual. Sin embargo, van a escribirse de forma diferente, difiriendo en sus significados. Ahora, ¿cuáles son estas consonantes que van a permitir esto? Por ejemplo, tenemos la C, la S y la Z. Tenemos también la tenemos la doble L con la Y. Tenemos también la B con la V. Esas palabras, estas letras o consonantes, si las pronunciamos de una forma individual, obvio que van a tener distinta pronunciación. Sin embargo, si las aplicamos en palabras, va a tener la pronunciación muy parecida o similar, que va a permitir formar palabras homónimas u homógrafas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya te he traído estas palabras en oraciones, ¿sí? Vamos a utilizarlas ya en una oración. Por ejemplo, la primera, este es un diálogo. Te he traído un pequeño diálogo que nos da una conceptualización de una comunicación, y dentro de esta comunicación de dos personas se está utilizando las palabras homónimas u homógrafas. ¿Cuáles son esas palabras homónimas u homógrafas? Son la palabra as y la palabra as. Si te das cuenta, aquí tienen pronunciaciones muy parecidas, ¿no? Pero la escritura, ¿cómo es? Es diferente, porque una es con Z y la otra es con S. ¿Te das cuenta que solas Z y S son diferentes pronunciaciones? Si las aplicamos dentro de una palabra, ¿qué va a pasar? Automáticamente las palabras van a sonar iguales, porque son consonantes que tienen esa facilidad de cambiar a las palabras, y de esa forma es que permiten formar las palabras homónimas u homógrafas. Ahora, ¿el significado cuál sería? Como te dije, el significado va a ser diferente. Por ejemplo, si estamos hablando la palabra as, el homófono, vamos a hablar aquí ya con términos del tema. La palabra homófona, as, se ha utilizado de la siguiente forma, con Z, ¿no? La palabra, el homónimo u homógrafo as con Z. Dice, haz el balance anual, por favor. Aquí al costadito yo te estoy poniendo
¿Qué significa la palabra haz con Z en esta oración, en este contexto? Viene del verbo hacer, ¿no? Haz el balance, tiene que hacer algo, es del verbo hacer. Y haz con S significa, dice, lo haré si has traído las facturas. Ese haz con S, has traído del verbo haber, ¿no? Va a haber algo, has traído. ¿Qué va a haber? Has traído algo. Eso significa la palabra, los homógrafos. Haz con Z y haz con S. El siguiente ejemplo dice, las siguientes oraciones. Es necesario que vaya a su casa. La palabra vaya aquí está escrita con Y. Esta palabra vaya con Y, ¿qué significa en esta oración? Que viene del verbo ir. ¿Sí? Aquí es ir. Del verbo ir. Vaya. Y la siguiente oración, para poder cruzar debemos franquear esa valla. Valla con doble L. Franquear. ¿Qué es franquear? Es pasar o sobrepasar o también podríamos decirlo cruzar o saltar, ¿no? Saltar. Vamos a saltar esa valla. La valla que es un muro que permite eh, que permite saltar o pasar a otra zona. Entonces, viene es un sustantivo común porque vendría siendo algo, un objeto. Entonces, aquí estamos utilizando los homófonos vaya con Y y vaya con L, doble L. Vaya con Y, aquí estamos viendo las palabras homófonas que tienen escrituras diferentes, pero significan diferente. Y se pronuncia igual, ¿ya? Ahora, las palabras homófonas. Las palabras homófonas están dentro de estos tipos de palabras homónimas y homógrafas, solo que hay una diferencia, una pequeña diferencia con las palabras homónimas u homógrafas. Si las palabras homógrafas u homónimas decíamos que se escriben diferente y se pronuncian igual con un significado diferente, en las palabras homófonas va a pasar algo particular. Es decir, que estas palabras van a pronunciarse y se van a escribir de igual forma. Aquí sí se van a escribir y se van a pronunciar igual. Lo único que tiene de parecido a las palabras homógrafas u homónimas que no ha cambiado no se ha diferenciado en eso, es que en ambas palabras van a tener diferentes significados. La única diferencia está que las palabras homógrafas sí se van a escribir y se van a pronunciar de igual forma, cosa que no pasa con las palabras homónimas, que aquí se escribe diferente pero se pronuncia igual. En cambio, las homógrafas se van a escribir igual y también se van a pronunciar así como se escriben. Por ejemplo, mi madre decidió tomarse una copa de vino. La siguiente oración dice, José vino temprano del colegio. Aquí estamos hablando con dos palabras homófonas, vino y vino. Si te das cuenta, mira, aquí tiene escrito de igual forma, con V, no hay con V labial, sino los dos tienen la misma estructura. Empiezan con vino, con V y con V también. Y terminan de igual forma. Entonces, allí se cumple una palabra homófona. Se escriben igual y se pronuncian igual. ¿Qué va a pasar con el significado? Va a ser distinto. Por ejemplo, la primera oración dice, mi padre decidió tomarse una copa de vino. Aquí ya estás hablando del líquido del licor, ¿no? Aquí, José vino temprano del colegio. Aquí estamos hablando del verbo venir, la acción del verbo venir. Por lo tanto, se escriben igual, suenan igual, pero el significado va a ser distinto. En la siguiente oración también te dice, es una calle muy transitada. En la siguiente oración te dice, le dije que se calle. En la primera oración, el homófono calle dice que o se refiere a el lugar, ¿no? A un lugar. Y la siguiente oración
también con la misma palabra homófona calle, tiene otro significado porque te están hablando de otro contexto. Le dije que se calle. Ese calle significa del verbo callar o del verbo hacer silencio, ¿no? Entonces, se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan diferente. La siguiente diapositiva también te tengo más ejercicios. Pero aquí ya quiero que tú identifiques. Aquí, mira. En estas siguientes oraciones vendrían siendo palabras homógrafas u homónimas, o también o estamos hablando de palabras homófonas. ¿Cuál de estas palabras pertenecen estas que están aquí que se han empleado en esta oración? Dice, ¿vienes a mi casa esta noche? La siguiente oración dice, su familia tiene varios bienes. Estas palabras que están en rojo, de color rojo, ¿qué vendría siendo? Homófonas o vendrían siendo palabras homógrafas u homónimas. Son palabras homónimas u homógrafas. ¿Por qué? Porque se escriben distinto, pero se pronuncian igual con un significado distinto. Vienes, ¿qué vendría siendo con V? Del verbo venir, ¿no? Y en la siguiente oración te está hablando vienes con B labial. ¿A qué contexto? ¿Qué significa? Es diferente a la primera oración. Significa, estamos hablando de bienes o estamos hablando de algo, de objetos de valor. Por lo tanto, estamos hablando en estas oraciones de ejemplos que pertenecen a las palabras homónimas u homógrafas, que se escribe diferente, sin embargo, se pronuncia igual con un significado diferente. Y aquí, en la siguiente oración, vamos a ver, dice, deduce por el contexto, o sea, de la oración, el significado de la oración, y vamos a completar en esta oración qué palabras homófonas se ha utilizado o se va a emplear, se va a reemplazar aquí para que la oración termine de tener sentido propio. A ver, dice, los policías llegaron en lugar del accidente. A ver, estas palabras son homófonas u homógrafas. Estamos hablando de palabras homónimas o también palabras homógrafas, ¿sí? Entonces, aquí te estoy pidiendo, ¿qué cosa? Que identifiques qué palabra homónima se ha empleado o se va a emplear para que podamos completar la oración. ¿Cuál de estas dos palabras es correcta en la oración? ¿La primera o la segunda? Vendría siendo la primera. Perdón, la segunda, ¿no? ¿Por qué? Hasta sin H, ¿qué significa? Vendría siendo el palito de la bandera que tiene que se le llama hasta. Y hasta con H estamos hablando de, estamos hablando de, exacto. Aquí estamos hablando del verbo hasta aquí, ¿no? De un límite del lugar. Por lo tanto, sería la segunda palabra. La segunda palabra homónima. Muy bien, entonces, aquí vendría siendo en la oración la segunda, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso en la cual nos va a permitir comprender en un contexto mucho más amplio.
en forma general. A ver, repasando las palabras homónimas y las palabras homógrafas. Vendrían siendo palabras que se escriben diferente, pero se significan igual. Tienen significados diferentes también, pero se van a pronunciar de la, de la misma forma, ¿no? Entonces, las palabras homónimas o homógrafas son palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual con un significado distinto. Y las palabras homófonas va a pasar de que son palabras que tanto se escriben como se pronuncian tal cual es, con un significado también distinto. Entonces, esas serían las palabras homófonas y las palabras homógrafas, o también llamadas homónimas, ¿sí? Muy bien, entonces, este, el segundo tema sí es un poquito más confuso, solo que hay que tener bastante cuidado en los conceptos. Siempre le digo que los conceptos, si los tenemos muy claros y los estudiamos muy bien, no nos vamos a equivocar a la hora de identificar terminologías. ¿Sí? Lo que sí les pido, por favor, es que repasen sus conceptos para, para que no tengan confusión. A la hora, ya finalizando estos temas, les voy a hacer un cuadro comparativo de estas palabras que estamos estudiando, cuáles son las diferencias y en qué se diferencian y en qué son símiles en sus conceptos, ¿sí? Para que tengan claro qué cositas tienen o tienen de diferencia estas terminologías, ¿ya? Para que tengan claro un poco más amplio los temas y más claros, ¿ya? Muy bien, entonces ese ha sido todo el tema del día de hoy, ¿sí? La próxima semana vamos a ver más ejercicios para poder para que nos quede más claro el tema, ¿ya? Vamos a trabajar más ejercicios para aclarar más el tema. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy, chicos. Así que nos vemos en la siguiente clase y también por nuestras clases virtuales.